¿Cuántos años de sufrimiento nos ha llevado el querer tener razón de absolutamente todo? Querer tener razón de todo lo que defendemos, de todo lo que debatimos ante las personas, ante nuestro entorno, tener razón de nuestras propias creencias, ¿no? Pero llega un momento de nuestra vida en el que tenemos que llegar a cuestionar nuestras creencias, y ahí es cuando tenemos que desear la paz, la tranquilidad, antes y por encima de la razón. Estoy súper ilusionada porque he estrenado cámara nueva, una cámara de grabación nueva, y se ve súper bien, estoy súper contenta. Vamos a empezar. Hoy he estado leyendo el curso de milagros como siempre, he estado dedicando mi tiempo a leer y reflexionar, y en este capítulo habla sobre el cómo tenemos que empezar a cuestionarnos nuestras creencias para poder llegar al punto de que yo tengo que abandonar esas creencias. El paso primordial del cambio, el primer paso del cambio es el cuestionamiento de creencias. ¿Qué tipo de creencias he tenido para tener una vida limitada, una vida de sufrimiento? Y es que nosotros tenemos una vida de sufrimiento porque es que queremos tener la razón. Aquí te voy a meter al ego por delante porque el ego no se escapa de aparecer en todos mis vídeos. La razón me dice que yo tengo que estar en lo cierto de ese tipo de pensamiento que me han inculcado, aunque yo ya sepa que mi tipo de pensamiento me está haciendo daño, que abrazar mi tipo de pensamiento, mis creencias me están haciendo daño porque no me están haciendo tener la vida que quiero o incluso no me están llevando a cuestionarme qué vida es la que quiero, seguiré abrazando la razón. Y la razón proviene de una parte de nuestro cerebro, porque el cerebro se divide en dos: la razón, la lógica, la rigidez en cuanto a esa creencia que yo tengo acerca de algo, cómo es que yo ataco a los demás para poder defenderla, cómo es que yo debato, qué pensamiento lógico abarco acerca de los diferentes temas que existen. Y la parte ilógica, lo contrario, que es la voz de la intuición, es la parte creativa, la parte imaginativa de nuestra mente. Lo lógico para nosotros es pensar. ¿Qué puede ser lo lógico para nosotros pensar? Es que si yo no conozco otro tipo de pensamiento, yo no puedo abrigar el pensamiento opuesto o el otro pensamiento. Para el curso de milagros es la verdad, ¿no? El conocimiento verdadero, el poder que realmente nosotros tenemos, que es el poder de Dios, el poder que emana de Dios a través de nosotros, que está en nosotros. Ese poder que literalmente me hace salir de mi zona de confort, ese poder que yo aún no conozco. ¿Y cómo es que yo voy a conocer, como hice un curso de milagros, cómo es que yo voy a conocer si aún no he dejado de abrazar mi viejo paradigma? Tenemos que darnos la oportunidad de despellejarnos de todas esas viejas creencias. Y obviamente es difícil porque retomo a lo que es lógico para nosotros. Lo lógico es que papá y mamá me han enseñado estas creencias. Para nosotros, de siempre, nuestros padres son los que nos han mantenido, hemos sido dependientes de nuestros padres hemos aprendido absolutamente todo, y después con el entorno que ha ido apareciendo, ya sea compañeros de clase, los maestros, etcétera, amigos y todo, hemos ido reforzando esas creencias. Pero en el pedestal están papá y mamá, que me dicen que yo tengo que actuar así, que yo tengo que hacer así las cosas para que me salgan bien, que yo tengo que no hacer para poder evitarme un daño mayor, etcétera. Todo, en general, aquí está todo lo que nos conforma y lo que podemos ir descubriendo de nosotros mismos conforme luego tenemos relaciones, porque en las relaciones como nosotros nos conocemos, cómo es que nosotros conocemos eso que yo he podido aprender de mis padres a través de una relación de pareja, por ejemplo. Yo puedo ver qué tipo de actuaciones tenían mis padres a través de la relación de pareja que yo tengo, porque así es como yo me comporto. Yo he adherido a mí los comportamientos, manera incluso de sentir, porque eso incluso nos viene antes de nacer, los comportamientos, la manera de sentir, de ver el mundo. Para mi mente lógica, yo tengo que morir con el viejo paradigma. Mi ego teme el cambio, mi ego no quiere que cambie, mi ego se liga a la falsa identidad. La falsa identidad es la que me ata, la que reniega a que yo sea la persona que estoy destinada a ser. Todas las personas hemos nacido, no por casualidad, porque no existen las casualidades, por naturaleza divina, como quien dice. Nosotros hemos nacido porque merecíamos nacer, porque ya merecemos la vida, porque merecemos tener todo lo que queramos tener, porque dentro de nosotros está el poder creativo de poder crear, de poder tener todo lo que queramos en nuestra vida, a través de ser esas personas que tenemos que ser, que venimos a ser en este mundo. Yo no me he puesto aquí por casualidad, y si eres una persona que ya se está cuestionando sus creencias, una persona que inició en algún momento su camino de despertar, su camino de crecimiento, no es casualidad, porque hay personas que van a estar destinadas toda la vida a no despertar. En cambio, otras, en algún momento de su vida, incluso durante largas etapas e incluso desde que eran pequeñas en su niñez, ya notaron
algo dentro de ella que les decía que se iban a encaminar hacia algo diferente. Obviamente no sabías el qué, para nada, pero sabías que iba a haber algo diferente. No que te sintieses superior a los demás, no que pensases que habría algo mayor, pero incluso ni siquiera sabría el qué. Simplemente notabas algo dentro de ti que te hacía ver que eras algo diferente a los demás. Eso ya es el camino de despertar, y eso es el camino a saber que yo tengo el poder de crear la vida que yo quiero. Pero antes tenemos que saber que podemos creernos poder tener una vida que nos podamos imaginar aquí. Y esa es la parte imaginativa de la mente. Dejar a un lado esa razón que en este caso me quiero dedicar en este vídeo a hablar sobre esto, la razón que me dice que no puedo ser desleal a mi familia. Es la lealtad inconsciente a nuestro clan familiar. El clan familiar es todo el árbol genealógico, todas las personas, todos los miembros de la familia que conforman nuestra familia, valga la redundancia. No es la familia simplemente tu padre, tu madre, tu hermano o tu hermana, no, es todo el clan entero, tu abuelo, los abuelos de tu abuelo, los bisabuelos, etcétera, todos. Nuestros patrones conscientes, las creencias limitantes que tenemos que dejar de abrazar, son las creencias que no vienen solo de nuestros padres, porque nuestros padres nos han enseñado en función de cómo a ellos les enseñaron en un pasado y a cómo le enseñaron sus padres y su abuelo y así hacia atrás. En los clanes hay secretos, hay maneras de pensar que se abrazan y que pasan de una generación a otra. Un curso de milagros dice: los pecados se heredarán hasta la tercera o cuarta generación. Esto quiere decir que en algún momento habrá una persona del clan que fue esa persona que se consideró la oveja negra, esa persona que se consideró rara, que se consideró aislada del mundo, no entendida, no comprendida. Esa es la persona que va a romper con el viejo paradigma. Absolutamente todos los seres humanos abrazamos el mismo tipo de creencias, pero con diferentes historias que entre todas son totalmente idénticas. Es decir, puede haber una creencia con las parejas que sea que a una bisabuela tuya le hicieron muchísimo daño, se quedó embarazada de una persona que no quería, o esa persona de la cual se quedó embarazada la abandonó, etcétera. Puede haber muchísimas historias diferentes, pero similares, como te digo, entre ellas. Y esa creencia de el hombre me abandona, el hombre pues no trata bien a la mujer, o el hombre, etcétera, se pasa hasta todas las siguientes generaciones. Entonces llegará una persona que se encargará de, gracias a su camino, gracias a su proceso, le llevará la vida, Dios, la voz de la intuición a ese camino de despertar para que haga consciente lo inconsciente, haga consciente todo ese paradigma y esos silencios que ha habido, porque todo esto se conforma de unos silencios, unos temas los cuales no se hablaron, y el silencio va a parar a nuestra parte inconsciente. Eso que no se habla, eso que no nos permitimos hablar, eso lo cual no nos atrevemos a hablar, es lo que justo tenemos aquí. Como te digo, somos leales a ese sufrimiento, y eso se siente tan quebradizo, se siente tan duro, porque como es algo que no se habla, tú estás abrazando algo que tú no quieres realmente abrazar. Y te tiene que llegar ese camino de despertar para darte cuenta que eso no es lo que tiene que determinar toda tu vida hasta que mueras. No es eso lo que te tiene que esperar. Hay otra alternativa. Y la otra alternativa es que yo puedo romper con eso. De ahí a llegar a ¿por qué debería yo de romper con mi viejo paradigma? Nos preocupamos muchísimo por cómo es que deberíamos de hacer las cosas. Y eso era algo de lo cual yo me preocupaba muchísimo al principio, porque el camino no se nos resuelve, no vemos de una manera nítida cuál es el siguiente paso que tenemos que dar a la hora de hacer, a la hora de pensar, pero te vas dando cuenta que conforme vas haciendo aquello que sabes que tienes que hacer, aquello que te conforman tu hábito, por ejemplo, aquello que sabes que te lleva a ese punto el cual dentro de ti te dice que tienes que llegar, es cuando se van desvelando todas las soluciones a ese problema que tú veías tan grande. Dejar de ser leal no es a tus padres en sí porque les vaya a hacer daño, o a ti, es al ego. ¿Qué pasa? Que el ego lo enmascara con una culpa y con un miedo grandísimo. Esa culpa, ¿cuál va a ser? Que si yo a mis padres lo he visto sufrir, y conscientemente, aunque tú digas lo estoy viendo sufrir y lo están pasando mal, tú vas a querer abrigar esa mierda. Tú vas a querer abrigar el sufrimiento. Es un placer oculto que encontramos, pero no el placer oculto en sí el sufrimiento, es el placer oculto de la lealtad, el placer oculto de yo no puedo fallar a nadie. Y como dijimos en el anterior vídeo, el ego no quiere quedarse solo, no quiere soledad, no quiere aislamiento, por lo que claro, él quiere ser leal, porque quiere ser fiel a algo que aunque me esté a mí destruyendo, porque el ego recordamos que me quiere destruir,
que aunque a mí me esté destruyendo, él quiere quedar bien con los demás. Pero no nos engañemos que ataca la culpa. Y la culpa es, si yo dejo de abrigar ese viejo paradigma, ¿qué pasará con mi familia, ¿no? ¿Qué pasará con esta persona que siempre ha pensado así? Porque yo, dominada por el ego, creo que es que mis padres han decidido estar así, cuando realmente no han decidido pasar por sufrimiento, no han decidido abrigar esas creencias. Lo que pasa es que no han tenido otra alternativa, no han tenido ese cuestionamiento de puede haber otra alternativa para mí. Pero tú sí te has dado cuenta de eso, entonces tú sí puedes cambiarlo. Y el ego ataca con esa culpa de no, es que tú no puedes actuar de manera diferente a tus padres, si tus padres te lo han dado absolutamente todo, es ese sacrificio, como decíamos en el anterior vídeo. El ego se vale del sacrificio, del castigo que tú tendrías que recibir por no hacerle caso a tus padres. ¿Cómo te educaban tus padres cuando eras pequeño normalmente? ¿Cómo normalmente adoctrinan los padres a los hijos? A través del castigo, ¿no? Para que aprendan. Pues ese aprender es, si yo dejo de ser leal a este pensamiento que me han enseñado mis padres con fuerza, sacrificio, con su amor, su dedicación, tiempo, energía, etcétera, yo voy a tener un castigo. Aunque ese castigo no sea real, porque no es real, para mi mente se está castigando. Y el castigo puede ser un pensamiento tras otro, de pensamiento compulsivo, sentirme culpable, que ahí es donde queremos llegar. La culpa siempre estará ahí. Para el ego es dejar de ser leal a los padres y a nosotros mismos, porque el ego se vale de nuestra antigua versión. Esas antiguas versiones que nos han conformado, esa versión que nació, esa versión que tenía 5 años, esa versión que luego creció y le hicieron daño en la adolescencia, esa versión que tuvo una pareja y tuvo una relación tóxica y la trataron súper mal. Él es el que toma la rienda, el que toma el control y te dice que tienes que estar para los demás, que te tienes que exprimir con los demás, que tienes que no poner límites, que te tienes que dejar en último lugar, que tienes que ser esa persona que sufra toda la vida. Esto es una barrera grandísima de entrada. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que no es dejarme a mí atrás, que ya cuesta, porque es ir matando esas versiones de mí, a las cuales todavía tengo apego, porque, ay, cómo era yo aquí, qué mona era aquí, ¿no? Qué graciosa, tengo que dejar esta parte atrás, qué pena me da esta parte de mí, esta antigua versión, que no sabía aún lo que yo sabía, y etcétera, ¿no? Y nos lamentamos muchísimo, entramos en la pena, en la culpa de por qué yo no habría aprendido en ese momento todo lo que sé ahora, bueno, muchísimo más. Pero es que la bandera por excelencia más grande de entrada, de impedimento para todo, el rey de todo, es los padres. Porque, como dice Enrique Corbera, hay un término, no sé de dónde exactamente, pero nuestros padres son como unos dragones. Cuando nosotros queremos desatarnos de las viejas creencias, tenemos que darnos cuenta de que lo primero que se nos estará viniendo a la mente serán nuestros padres. ¿De qué manera estaremos fallando a nuestros padres, no? Como digo, recalco, eso no es real. Así me lo imagino yo. A la persona que tú liberas a través de liberarte a ti, a las personas que liberas a través de liberarte a ti, es como si esas personas estuviesen encerradas dentro de ellas mismas en un tipo de cárcel. O no sé si has visto películas en las cuales son así de hadas o de magos, etcétera, que hay una bola de estas de nieve que la mueve y aparece nieve, ¿no? De estas de Navidad. Y meten a la persona, la vuelven chiquitita y la meten ahí dentro y la encierran. Pues te lo puedes imaginar un poco así. Conscientemente tus padres no se dan cuenta porque es algo que están acostumbrados a esas creencias, pero su alma, a ellos ahí chiquititos, eso que todavía está ahí, porque eso no se va, el amor, Dios dentro de ellos, su poder creador, está dentro de esa bola de nieve pidiendo auxilio. Como te digo, hay una metáfora que dice que cuando nosotros pasamos la barrera del umbral, la puerta del umbral, nosotros queremos abrir una puerta y hay aquí un dragón. Pues en este caso nuestros padres son como dragones y conscientemente la figura, el símbolo de un dragón puede ser de una figura amenazante, una figura de autoridad, una figura a la cual temo, que tengo miedo, ¿no? Tú poder pasar y abrir esta puerta donde aquí se encuentra el reino de los cielos, que es ese estado mental en el cual me dejo el sufrimiento, yo voy a tener que derribar a esos dragones, ¿no? Es tomártelo como una película. En la película de Red, como he dicho alguna vez por aquí, en la película de Red, para tú poder recuperar a Fiona, para poder salvar a la princesa del dragón, ya sea en Red o en cualquier otra película, lo que se ve es que la princesa está en la torre y yo tengo que pasar por diferentes dificultades u obstáculos para poder llegar a ella, ¿no? Para poder rescatarla. Pues exactamente lo mismo. Yo tengo que derribar, y en este caso no es derribar, porque para el amor no existe el destruir o el derribar, sino significa silenciar, apartar un poco del medio, no darle protagonismo, es decir, no darle protagonismo al ego, derrocarlo, ¿no? Es como
En una lucha, si tú te tienes que enfrentar a tu miedo, al ego, tú los derribas, no los estás destruyendo, no los estás matando, ¿no? Porque el ego es necesario. Cuando el ego se ve en un momento de amenaza, cuando ve que nos estamos cuestionando, cuando hemos visto que hay otra alternativa para nosotros, tengo muchísimo miedo y yo de qué manera puedo hacer que tú retrocedas en ese pensamiento. Pues echándote culpa. Y si tú piensas de qué manera rompes tus creencias, lo primero que el ego te va a mandar una imagen de tu madre diciéndote pues que no lo hagas, que eso no está bien, etcétera, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos que las creencias limitantes solo tienen que ver con nosotros, pero no tiene que ver con nosotros, y conscientemente nosotros no nos damos cuenta cuando te metes en este camino que aflora ese inconsciente. De pasar de estar dormido a estar algo despierto es cuando aparece todo, aparece toda esa parte inconsciente que ha estado ahí, reprimida, de yo no la he hecho consciente, no, yo no sabía que estaba ahí, no le he dado luz a esa oscuridad, y cuando le da un poquito de luz a esa oscuridad aparece todo. Pero al final tenemos que tener en claro que no es porque esté mal, esa culpa, ese miedo que nos echa el miedo, no es porque esté mal, es porque ha aparecido una alarma en el pensamiento del ego y ha dicho, tenemos que atacar de alguna manera con miedo y con culpa para que esta persona vuelva atrás, para que esta persona no dé rienda suelta al pensamiento y no cambie. Ahora sí voy a nombrar exactamente frase del curso de milagros, lo que he estado leyendo hoy. Y dice, lo esencial es que reconozcas que no sabes absolutamente nada. Esto lo quiero relacionar con si quieres tener razón o quieres tener paz. La razón, como ya hemos hablado largo y tendido, la razón la quiere el ego. Y la paz la quiere Dios, el Espíritu Santo, el amor, como quieras verlo. Estos son los dos tipos de pensamientos únicos que puedes abrazar en tu vida, como ya hemos mencionado en otros vídeos, es la voz del ego o la voz de Dios. Seguir la voz del miedo, seguir actuando a través del miedo o actuar a través del amor. El conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Todo poder es de Dios porque nosotros somos incapaces de ver cuál es el poder que nuestra mente tiene y no podemos hacernos conscientes de nuestro poder porque, claro, Dios avala por nuestra disciplina, porque tengamos disciplina, porque si no somos una persona disciplinada no podremos mejorar nuestra autoestima. Si no podemos mejorar nuestra autoestima, jamás podemos optar por ver otra salida para nosotros. No podemos ver que somos capaces de crear cosas, que somos merecedores de poder tener otro tipo de cosas y cosas mejores que nos hagan felices. Para nosotros el conocimiento real hasta ahora es nuestra verdad. La verdad que defendemos a capa y espada y que hasta este momento, vamos aquí a la metáfora esta de los dragones, si yo aquí me planto con un escudo y con mi espada para poder derribar a estos dragones o este dragón, hasta este momento me he encerrado tanto en mí, en mi sistema de creencias, en mi paradigma, que hasta este momento para mí no había manera de luchar. Luchaba contra mí misma, porque a lo que nos invita nuestra voz de la intuición, del amor, a lo que tenemos que llegar realmente todos nosotros, es que ese conflicto de cuando nosotros peleamos con nosotros mismos, actúo a través de la fuerza, no obtengo nada, no atraigo nada en mi vida, estoy cansada de vivir, no tengo propósito, vivo en depresión y ansiedad, es porque estoy luchando contra mí misma. ¿Y por qué sé que lucho contra mí misma? Porque no paro de defender mi viejo paradigma, porque no paro de querer tener razón, porque no paro de atacar a otra persona para que me crean. Y realmente yo tengo que abrir mi mente. No sé si alguna vez la has escuchado, pero la realidad es que cuando cambiamos tenemos que abrir nuestra mente, porque para empezar a aprender cosas diferentes, si no abrimos nuestra mente, es como un cofre guardando un tesoro que realmente es ruina, no es un tesoro, está con un candado intentando guardar algo que no es nada, que no es real, que no me está dando unos resultados, que no me está dando una satisfacción, que no me está dando paz ni felicidad. Yo abrigo ese paradigma y yo lo defiendo a capa y espada, pero lo defiendo a capa y espada y esa espada me la estoy clavando a mí constantemente y no estoy utilizando esa armadura de buena manera, la tiro al suelo, me estoy atacando a mí misma, voy en contra de mí misma porque no quiero abrir mi mente, no quiero ver de otra visión, porque no, es que yo tengo que tener razón. Y es tu ego diciéndote, no, tú tienes razón, porque si en tu mente empezase a entrar algún ápice de conocimiento diferente al que tú estás habituado a defender, ya es un paso introductorio para que empiece a cambiar tu vida de la noche a la mañana. Que tu vida ya no podrá ir para atrás. Ya una vez empiezas a conocer cosas, solo va a tender a ir para adelante. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo que hay otra alternativa para mí, quito todo me encierro en mí para clavarme esa espada a mí misma, abro mi mente y adivina qué pasa. Abriendo mi mente es como empiezan a caber cosas nuevas. Mi mente se vuelve mucho más amplia y yo puedo luchar con este dragón. Para hacerle ver a través de mi poder ahora sí, de mi poder, que yo puedo con ese dragón. Tú que has tratado de quedarte con el poder para ti, solo lo has perdido.
¿Qué pasa? Que el ego, cuando... Es que esto es una trampa muy grande. Esto es la trampa tan grande como que si Dios me dice que yo tengo que compartir, que a través de compartir es como yo aprendo, que a través de compartir es como yo me experimento, a través de compartir, de dar, etcétera, es como yo sé lo que tengo dentro de mí, cómo reafirmo lo que he aprendido y aprendo mucho más y aprendo verdaderamente, mi ego me dice que no puedo compartirlo. Porque claro, compartir, si es reafirmar, no comparto, no reafirmo, no potencio ese pensamiento para un cambio y mi ego no quiere que cambie. Así que me lo guardo. Un ejemplo puede ser con las relaciones. Tengo una relación la cual me da muchísimo miedo soltar por cualquier motivo, porque tengo miedo de quedarme sola, porque tengo miedo de no sentir seguridad, porque no te sientes en confianza contigo, porque no tienes el amor propio para ti, por lo que tú te guardas eso, te guardas eso que crees pertenencia para ti. Esa relación, esa circunstancia, ese acontecimiento, ese pasado que te hizo tanto daño, te lo guardas para ti y con guardarme lo que hago es atarme. Me ato, me sigo atando, reafirmo el atarme al viejo paradigma. Y es como el ejemplo de, o tirar de una soga que, no sé si alguna vez has jugado a esto de tirar de una soga, un equipo está aquí, el otro al otro extremo, y hay unos que tiran de un lado y de otro, y el que tire más fuerte será el que gane y se llevará a todos, ¿no? Pues aquí exactamente igual. Tú estás tirando de esa soga que realmente te está rajando las manos y no sabes de qué manera soltar, pero Dios, el amor, te dice que sueltes, que no hace falta que te vincules a eso porque no tienes por qué seguir sosteniendo ese dolor, ¿no? Dejar ir. Hay un libro del Dr. David Hawkins que quiero hacer un resumen también hablando sobre este libro. Es bastante entendible para las personas, pero quiero hacerlo aún más entendible, o por lo menos darle mi perspectiva. Yo tengo un cierto tipo de pensamiento, un cierto tipo de conocimiento. Cuando yo estoy aprendiendo a cómo llevar mi vida de mejor manera, a despertar, etcétera, y no lo comparto con los demás, no podré aprender absolutamente nada de mí, porque cuando enseño a los demás o cuando potencio mi conocimiento con los demás, que es como yo me puedo aprender, aprendo realmente cosas de mí. Lo único que se interpone entre ti y el poder de Dios en ti es tu falso aprendizaje, así como todos tus vanos intentos de querer deshacer lo verdadero. Queremos deshacer nuestro verdadero porque si sigo adoctrinada por el pensamiento del ego, mi ego quiere desechar lo que verdaderamente me haría feliz para seguir abrazando el sufrimiento. ¿Cómo iba a aprender Dios a no ser Dios? ¿Cómo podríamos nosotros aprender del ego, que lo hemos creado nosotros mismos, que nos está haciendo sufrir, y olvidar que tenemos el poder creador, que formamos parte del todo, que tenemos una parte del todo dentro de nosotros mismos, que todos somos iguales y que podemos crear lo que queramos por lo que queramos y aquello que nos metamos en la cabeza a través de la disciplina, a través de forjarnos nosotros mismos y querernos en primer lugar y forjar esa autoestima. Nada de lo que hayas aprendido puede hacerte comprender el presente e incluso deshacer el pasado. ¿Por qué? Porque aquí lo de soltar, Dios te dice que sueltes totalmente el pasado, porque soltando el pasado corta de raíz todo ese viejo paradigma y experimentas la curación emocional. Aquí lo que pasa es que con nuestro sistema de creencias actual dominado por el ego queremos entender lo que nos está pasando ahora en nuestro momento presente. ¿Y cómo se traduce eso? Queriendo llevar el control, no dejándole todo a manos de Dios. Tengo un problema, me identifico con el problema y no le dejo mi ansiedad, mi depresión, mi preocupación a Dios, sino que me encargo yo de todo eso. Eso es egoísta por nuestra parte. Sigue siendo querer actuar a través del ego, no dejar ni confiar en que hay algo mucho mayor que nosotros. Esta frase es muy poderosa porque me pasó hace un año, cuando yo quería entender mi presente, por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando, por qué tenía síntomas físicos que ni siquiera entendía el por qué, cómo quería yo examinar esos síntomas físicos sabiendo que lo había creado yo con mi mente. Me obsesioné tantísimo, busqué tantas respuestas en el pasado, que es verdad, cuando nos dominamos por el ego y queremos curar algo sin soltar el control, queremos que todo salga bien, queremos que todo sea ya, la impaciencia y todo esto, hace que vinculemos nuestro pensamiento actual, dominado aún por el ego, al pasado constantemente. Entonces dice, no puedes comprender tu presente todavía, porque no has dejado de abrazar aún tu viejo paradigma, porque no has entendido que tienes que soltar y ya está. Solo tienes que reconocer que ya no quiero abrazar al viejo paradigma. Todo consiste en una decisión diaria, la decisión de si decides ser una persona u otra cuando te levantas por la mañana. Decidir muchas veces es complicado porque es una decisión que lleva un proceso, pero cuando tú lo pones en tus palabras, cuando te dejas de tonterías, cuando realmente te quieres dar al cambio, aparecen las respuestas. Que sea un proceso y que aparezca el miedo, la inseguridad y en ese proceso quieras volver atrás, es súper normal. Pero cuando tú has avanzado ya ese paso 1, que es tan importante de
me resigno a una vida igual, me resigno a seguir sufriendo. Se da un cambio en ti, aunque tú aún no lo estés viendo. Dice también, tú no puedes ser tu propio guía hacia el milagro. No lo puedes guiar tú porque eres tú el que ha creado la necesidad de obrar milagros. Antes de que tú metieses tu sistema de pensamiento del ego, antes de que lo creases con tu mente, ya existía la naturalidad, que la naturalidad es amor, la naturalidad es que todo se haga fácil, la naturalidad son los milagros. Entonces, si por ti hubo que crear el término de vamos a crear milagros, no podrás hacerlo tú solo. El que yo puedo hacerlo absolutamente sola todo, el que yo me tengo que cargar con absolutamente todo, es lo que me aleja de conseguir las cosas. Con nuestro cuerpo físico aquí, pensando que solo somos un cuerpo, identificándonos constantemente con nuestra mente y todo, no podemos creer que hay algo más allá o que somos merecedores de absolutamente todo, cuando no es lo que estamos acostumbrados. Pero si nosotros damos el paso de conformarnos nosotros mismos, de forjarnos nosotros, de ser las personas que tenemos que ser, de generar confianza en nosotros mismos, que realmente es lo que tenemos que hacer. Quiero terminar con la última frase y es, si quieres paz, tienes que liberarte de abrazar al ataque, porque el ataque es el ego. ¿Cómo hago para tener paz? Dice un curso de milagros que tienes que abrirte a querer de verdad, a necesitar de verdad, pero no necesitas desde el apego, sino necesitas de que sabes que hay otra alternativa para ti y que te mereces tener paz. Abrirte a que eso es posible para ti y a que te lo mereces.